En nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Un placer saludarle, exministro, señor economista don Mauricio Pozo. Saludo también en la ciudad de Guayaquil al señor doctor Hernán Pérez Luz, queridísimo y respetable columnista, historiador, hombre de valía significativa en el puerto principal, maestro de maestros, Hernán Pérez Luz. Muchas gracias, señor doctor, por atendernos. Vamos a ver si hemos logrado la conexión telefónica. Santiago Bucarán, el economista, hasta hace poco respetable académica de la San Francisco de Quito. Santiago Bucarán, hijo. ¿Son repatriables los dineros que están en el extranjero y que son resultado de la corrupción? ¿Qué tan importante es, más que todo? ¿Cuál es la inversión útil que ha reportado en diferentes temporalidades a varios países y a varias sociedades de nuestro continente la contratación de estas que se dan en llamar, se llaman formalmente, empresas calificadoras de riesgos? Al estar aquí acompañado de el economista Mauricio Pozo, ¿puedo comenzar con él? Sí. Al estar acompañado del señor exministro Mauricio Pozo, le quiero preguntar, ¿qué es una calificadora de riesgos? Exministro, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludos a Hernán Pérez en Guayaquil. Bueno, primero señalar que efectivamente los países... Le saludamos con Mauricio Pozo, señor doctor Hernán Pérez Luz. Vamos a continuar adelante. Le preguntaba yo al exministro Pozo si es que era factible, como usted lo da en llamar, un rastreo internacional. ¿Qué éxitos han tenido? Pero le preguntaba de comienzo, para un buen entendimiento del rol que tienen las empresas calificadoras de riesgos, al exministro Pozo le preguntaba ¿qué papel juegan, digamos, o han jugado? Estoy recordando a la administración del señor Pinochet en Chile, una calificadora de riesgo de nombre Kroll, me parece, K-O-R-O-L, Kroll. Encontró los dineros que se había sacado al exterior. Usted recuerda que le ubicaron la platita esta, creo que en el Reino Unido, en Europa, y los familiares tuvieron que devolverlo al Estado chileno. Usted ha tenido una posición respecto al rastreo internacional, doctor Hernán, y luego de escucharle al exministro Pozo pasamos a atender sus preocupaciones sobre este tema, devolver a sus verdaderos dueños el dinero robado, en el caso nuestro también. En esta década maldita que hemos atravesado, la ruta del dinero, si la tenemos clara, sería bueno conocerla. Tenga la bondad de Mauricio. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Le estaba comentando, saludándole a Hernán Pérez Luz en Guayaquil, que efectivamente existen instituciones que hacen una valoración, un seguimiento de la situación del país, de su capacidad de pago, sobre todo de las obligaciones externas. Ven el desempeño macroeconómico, ven el ambiente político y asignan en ese sentido una calificación al país en cuanto a su solvencia y a la posibilidad que cumpla o no sus obligaciones
con inversionistas externos e internos también. Ahí tenemos Standard & Poor's 500, que es una de las calificadoras, Bankwatch, algunas otras, y le ponen al país una suerte de escala donde es susceptible, por ejemplo, de atraer o no inversión. Si es un país que tiene todo el andamiaje y tiene todo el entorno para tener capacidad de recibir inversión en condiciones seguras, y ahí donde el Ecuador lamentablemente no está en la mejor posición, y esto hace Perdone, pues que... ¿por qué parámetros no está el Ecuador en la mejor ubicación? Porque el Ecuador tiene para empezar este momento el segundo nivel más bajo o más alto, en este caso de riesgo de toda la región, de toda América Latina después de Por la Venezuela. deuda. No por la situación en general macroeconómica, por la falta de tener ahorros, por las condiciones de manejo de la justicia, en el sentido de que no se lo ve como una justicia independiente, por los problemas políticos pasados, por las moratorias de deuda de periodos previos, es decir, por una serie de elementos. El país tiene Pero una el periodo calificación. Moreno busca cambiarlos. Claro, pero esto es un proceso que tiene que verse con acciones, con decisiones que avalicen el pronunciamiento del presidente. El presidente ha dicho que va a respaldar, va a fortalecer la dolarización, que la austeridad es importante, pero eso tiene que verse en acciones, eso tiene que verse o debió haberse visto, por ejemplo, en el presupuesto del año 2018 que acaba de enviar la Asamblea, eso tiene que haberse visto en la Ley de Reactivación Económica que acaba de enviar a la Asamblea, y eso todavía no se ve. Entonces el Ecuador sigue ranqueado Pero si en una usted, situación complicada. Menciona, por ejemplo, una reducción del gasto público, que era lo que más le pedíamos, pero en cambio de eso puede aprovecharse el dañino correísmo, decir, miren que yo les tenía mejor. Moreno también tiene que hacer, digamos... No, hay restricciones políticas sin duda, y Gonzalo. ustedes también lo hicieron con Claro, Gutiérrez. hay restricciones políticas, siempre va a haber restricciones políticas, pero los gobiernos tienen que estar ahí para tomar decisiones. Y algunas decisiones sí pueden tener costos políticos, pero lo que a uno le eligen para tomar decisiones que le convengan al país. No le eligen para que le reelijan de manera eterna. Eso no es una política sana de un estadista que esté en funciones públicas. Hay una suerte de mal entendimiento de que cuando uno habla de reducción del gasto, todo el mundo piensa que van a votar gente a la calle. Y eso no es necesariamente Ni así. es la intencionalidad de Moreno. Yo creo que no va por ahí el tema. El tema va por todos los excesos, todos los gastos que no corresponden, todos los roles que no son del Estado. Ahí tiene usted una capacidad de reducción de gasto significativo. O el endeudamiento interesado para tomarse esos dineros. Así ¿no? es, sin hecho sin conocimiento. Así es, sin necesidad de afectar el empleo de la gente. Correcto. Pero también hay obviamente gente que, y le puedo, yo diría casi asegurar, que hay gente que cobra y no trabaja, Gonzalo, y eso tampoco me parece justo para los que pagan impuestos o pagamos impuestos y cumplimos un rol en la sociedad. Totalmente. Pero para no desviarme del tema de su pregunta, estas calificadoras de riesgo son las que le dan al país una especie de nota, y eso es algo que ven mucho los inversionistas para ver si vienen o no ponen plata aquí en el Ecuador. Las otras empresas que usted menciona, como es el caso de Kroll, que yo he escuchado de esta, yo no creo que esté calificada como una empresa calificadora de riesgo. Yo creo que es una empresa de investigación financiera que le da seguimiento a los recursos de políticos de varias partes del mundo, como lo hicieron con el caso del señor Pinochet, y que descubrieron, y parece que tienen un trabajo bastante bueno en cuanto a resultados. Sí. Así que yo creería que ahí pueden hacer bastante trabajo en el Ecuador. Como, usando un término muy serrano, los Pinochet como familia tuvieron que desembuchar, usando ese término, mucho dinero que pertenecía a los chilenos. Ahora, el doctor Hernán Pérez Luz, a quien todos los ecuatorianos le debemos admiración y respeto, hombre de bien y de realidades,
le daba crédito al presidente Moreno respecto a que él había anunciado que su gobierno estaba muy interesado en contactar con firmas internacionales especializadas para que rastreen los activos producto del saqueo de los fondos públicos. Es una decisión correcta, decía el doctor Hernán, que nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil. Como lo hemos señalado en anteriores columnas, decía en esa ocasión, hoy en día la delincuencia organizada tiende a desarrollar estructuras transnacionales para facilitar el ocultamiento y aprovechamiento de los fondos mal habidos. Y la sofisticación de las herramientas y productos financieros que utilizan estas mafias son altamente complejas. El caso Odebrecht como suele señalar la gente, el caso Odebrecht es sin duda uno de los más avanzados que registra la historia, desde presidentes hasta viceministros, pasando por legisladores y magistrados, desde bancos offshore hasta empresas de papel. Todo funcionó como una máquina perfecta de corrupción. Este episodio, de alguna manera, se ha ratificado en la realidad ecuatoriana. Le preguntamos, doctor Pérez Luz, encantados de poder tenerle en nuestras ondas. Muy buenos días, doctor Hernán. Buenos días, muchas gracias por su introducción y un saludo a Mauricio. En efecto, a medida que avanza y progresa la economía mundial y tenemos este fenómeno de la globalización, los temas de corrupción organizada, el tema, los asuntos y las lacras estas que sufren muchos países y no solamente el nuestro, han ido también a la par, ¿no? Han ido desarrollando, abusando obviamente de todas estas figuras, manipulándolas para sus propios fines. Y es por eso que no es fácil para países como el nuestro, de una débil institucionalidad, realmente rastrear todos estos activos, ubicarlos, y luego de ubicarlos tratar de repatriarlos, ¿no? No es un proceso fácil. Han habido buenas experiencias, han habido otras no tan buenas, no es un seguro, digamos, 100%. La firma que usted señala, la firma Kroll, sí, que K-R-O-L-L, es una firma internacional, como bien dice Mauricio, no es necesariamente una firma calificadora de riesgo, es una suerte de auditora que se ha especializado mucho en hacer lo que se llama ahora análisis forensicos, contables o financieros. Para darnos una idea, ¿cómo funcionan estas empresas? Bueno, no es la única, ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan? Sí, tienen unos detectives, tienen unas oficinas de gente especializada. Generalmente son personas que han trabajado, por ejemplo, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o en algunos lugares, son abogados, economistas que saben cómo levantar los velos societarios, dónde huelen algo, hay lugares, no quisiera yo que ofender, pero hoy en día lugares como Dubái, como Qatar, son lugares de una flexibilidad sospechosa. Es decir, hay todo un mundo de tráfico, ¿no? ¿Verdad? Que ha venido sofisticándose, y además tenga en cuenta que a raíz de los sucesos lamentables del 9/11 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desarrollado unos instrumentos de investigación, ¿verdad? Más bien para el tema del terrorismo, pero que le da un coletazo también al tema financiero, ¿no? Hoy en día la banca internacional está sujeta a regulaciones muy estrictas sobre el origen de los fondos. Entonces tienen que irse estos fondos a lugares que haya más flexibilidad, donde estas legislaciones no lleguen. Es en ese contexto en la que muchos gobiernos
se han visto en la necesidad, uno, de pedir el auxilio de las Naciones Unidas, como en el caso de Guatemala, que lo hemos comentado varias veces, en la que hay una comisión internacional que asiste, ayuda, colabora con la Fiscalía, autónoma, independiente, manejada por personas de alto prestigio que no son de Guatemala, son extranjeros, sin ningún vínculo político, o también, o acompañado con eso, estas firmas internacionales de rastreo. Kroll ha tenido ya experiencias en el Ecuador. Ah. O sea, no, sí. ¿En qué periodo? En el caso Caminosca. Si usted examina con mucho cuidado, quien detecta la ruta del dinero en ese caso concreto es precisamente la compañía Kroll. Y todo consistió en que los compradores australianos, que no estaban seguros muy bien de esa transacción, contratan a unos auditores ecuatorianos muy conocidos para que investiguen realmente lo que estaban comprando, esta compañía local, digamos, de constructora que tenía mucho éxito en el Ecuador como constructora de obras públicas. Y en la compañía local sí detecta ciertas cuentas medias extrañas que no estaban muy claras en una auditora. Entonces los compradores australianos contratan entonces a una firma internacional como Kroll, y enseguida da cuenta de que realmente haya habido pagos dirigidos a la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Ahí está el famoso Mr. Vidrio, Vegas, etcétera. Cuando los australianos se niegan entonces a pagarle, a comprar que le devuelvan el dinero, porque no querían meter la mano en una compañía que ya estaba contaminada con corrupción, entonces se van a un arbitraje. Y en el arbitraje que se toma lugar en Miami, es que la compañía Kroll entrega su informe, y realmente es lo que convence a los árbitros de que le tenían que devolver el dinero. Mire cómo la compañía Kroll, sin mucho publicidad, ya ha tenido aquí en el Ecuador una experiencia, ya detectó fácilmente este tema del dinero en el caso Caminosca, que no es sino una cosa mínima en comparación con lo que ha sucedido en el Ecuador, como usted muy bien dice, en los últimos 10 años. En los 10 años, ¿usted tiene un cálculo aproximado de lo que, digamos, se malgastó? Medio complicado, ¿no? No tenemos datos o... Hay dos cosas que hay que tener claro. Una cosa, y que van de la mano, no solamente la licitación más transparente para construirme, no sé, el Estado se le ocurre construir un frigorífero en el Chimborazo, y hace una convocatoria, una licitación transparente, no hay una asignación, pero eso es un desperdicio, pues, eso es un despilfarro de dinero público, que es tan grave como la corrupción, como el sobreprecio, lo que estamos acostumbrados. Entonces, si usted ve entre el despilfarro, el mal manejo de fondos y la corrupción, que son tres rubros importantes que no debemos creer que están relacionados, porque el despilfarro, alguien se enriqueció con esa obra inútil que se hizo, ¿verdad? Claro. Alguien se llevó la plata. Puede ser que haya sido transparente, pero alguien se llevó la plata y ese asunto no sirvió. Entonces, se calcula que en materia internacional, transparencia internacional, ha hecho creo que unos cálculos que gira alrededor del 30%, del 25% en países con el perfil como el nuestro. ¿Y usted cree que de unas cifras gigantescas, ¿no? En la etapa correísta se pavimentó el lago San Pablo, por ejemplo? Digo como una broma de mi tierra. No tuvieron tiempo ya de hacer eso, pero hay despilfarros, no hay cosas. Bueno, imaginémonos que para un evento me recuerdo del campeonato del encebollado o algo así, la presidencia de la República gastó miles y miles de dólares, por Dios. Entonces, eso es una cosa mínima. Las sabatinas mismo, ¿no? El caso de la refinería del Pacífico, ese es un típico caso en el que se conjugan los dos fenómenos: despilfarro de algo inútil que no tenía sentido, más corrupción. Ahí están las manos de la mano, pues. Así es. Y doctor Pérez Luz, ¿qué experiencia tuvo Nigeria?
Bueno, Nigeria tuvo una interesante experiencia cuando se contrató, se persiguió a uno de los tantos dictadores que han tenido y se recuperaron casi $1.000 millones de plata mala vida por para parte la de él. economía africana, Sí. montón de plata. Sí, hoy en día el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, curiosamente, tiene una unidad que se especializa en devolver dinero mal habido que está estacionado en Estados Unidos a base de procesos judiciales. Yo recuerdo haber conversado con la persona que dirige ese departamento y me decía, era una señora, yo soy de las pocas personas a las cuales los contribuyentes americanos me dan un sueldo para yo más bien devolver dinero que está aquí al exterior, digamos, ¿no? Es parte de un programa que salió a raíz de una ley que pasaron allá, que se llama algo así como la ley contra la cleptocracia, algo así, en la que Estados Unidos tiene interés de que no convertirse en un centro de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces hay en el Departamento de Justicia todo un equipo de gente que está. Hay un caso reciente en Malasia también, muy conocido, en el que se están recuperando bastantes fondos. Es decir, hay experiencias buenas. No le quiero decir que es un arte de magia y se recuperan los fondos inmediatamente, pero hay que intentarlo y al pasar el tiempo se va haciendo más difícil, obviamente, la ubicación de esos fondos. Ya, las firmas internacionales que el señor presidente Moreno tiene firmemente la convicción de que podrían rastrear todos los activos producto de el saqueo de los 10 años famosos, son onerosas, requieren de insumos, Mauricio. Sí. Perdón, siga nomás, Mauricio. Mauricio, ¿qué elementos debería tener listos y las instrucciones del presidente Moreno a sus actores, a sus colaboradores financieros, económicos o auditores, a los organismos de control financiero, a los organismos de control en términos generales? ¿Qué pedidos podrían hacerle estas auditoras que rastrean el dinero, pero con consecuencias virtuosas o favorables para que ese dinero retorne al verdadero dueño, que es el Estado ecuatoriano y su sociedad? Es decir, la ruta del dinero en el caso ecuatoriano, ¿cree que es a esta hora en que se hace cargo del poder el presidente Moreno, todavía oportuno para hacer indagaciones que lleven a concreciones en la vuelta de estos dineros, o es complicadísimo para usted, que es un observador por su cultura económica muy importante? Tenga la bondad, Mauricio. Bueno, sin duda este no es un trabajo simple, no es un trabajo fácil, pero eso no quiere decir que no se lo haga. Aquí... Que no se lo pueda hacer. Claro, y aquí el presidente y el gobierno tienen la posibilidad de apoyar a que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y para ello un paso importante a mi criterio es transparentar toda la información, que se conozca todo lo que se ha venido desarrollando y aplicando en los últimos años, y que las instituciones de control, para empezar, tengan acceso a toda esa información para que puedan adoptar las decisiones que correspondan. Fíjese, ¿cómo es posible que el Ecuador, por ejemplo, haya suscrito acuerdos de confidencialidad de deuda externa? Yo no soy abogado, aquí Hernán me puede corregir, pero por concepto, un contrato público no puede tener cláusulas de confidencialidad. Eso entre actores privados se entiende, pero no entre actores públicos. ¿A qué me refiero? A los contratos de ventas anticipadas de petróleo, que le escuché al ministro de Hidrocarburos decir que no podían abrir eso porque tenían esas cláusulas que impedían, porque inclusive eran sujetos eso se hizo en la época de Correa. Claro, eso era sujeto de cualquier tipo de acción judicial, en otra jurisprudencia, por cierto, ni siquiera aquí en el Ecuador.
en otro país. Entonces, para evitar que le rebusquen, pues. claro, ¿no? entonces para empezar yo creo que hay que transparentar la información, dar todas las facilidades para que actúen las instituciones de control y si el gobierno considera del caso, que yo creo que podría ir por esa línea, contratar empresas especializadas para que le hagan seguimiento a todos los recursos que el Ecuador tiene derecho a recuperar. Esto es ¿Y por producto qué cree de los usted que excesos eso- de gasto y es producto de la moral de los funcionarios públicos, es producto de las, inclusive yo diría, de las decisiones legales adoptadas por el gobierno en algunos ámbitos, que ha dado pie también para que se vuelva mucho más atractivo entrar en este tipo de procesos. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Claro. Difícil, sí, pero esto no quiere decir que no se lo haga. Tendrá que agotar todos los esfuerzos que correspondan. ¿Qué tipo de leyes habría que gestarse o de rectificaciones de carácter legal y hasta constitucional? No sé cómo lo introdujo con gran habilidad, con gran asesoría mafiosa prácticamente el presidente Correa, estas normatividades que hacen imposible que por estas cláusulas de confidencialidad conozca el pueblo ecuatoriano, conozca el gobierno del presidente Moreno, que quiere hacernos justicia a través de la investigación. Gonzalo, si me permite, no solamente es eso, o sea, la lista de acciones en el ámbito legal que se han adoptado en los últimos años y que han dado pie para muchas de estas cosas, sin decir que por leyes hay problemas de corrupción, no necesita la ley para que haya corrupción, claro, pero puede dar espacio para que eso se... Por ejemplo, son los decretos de emergencia del gobierno anterior, pues, las formas de contratación directa y a dedo, que pasa por encima una serie de etapas que se tienen que cumplir en una contratación normal, también ha sido una clara invitación para que se produzcan hechos de esta naturaleza. Los funcionarios que no tienen los antecedentes adecuados para que ejerzan funciones delicadas del Estado, como son instituciones de control, también ha dado pie para este tipo de elementos. Fíjese, yo soy de los que creo que si usted escoge bien a la gente, usted tiene un paso adelante en temas de corrupción, porque esas personas que tienen sus principios éticos honestos, bien puestos, claro, que saben que no se van a vender ni por 1 ni por 1000, esa gente va a escoger a su vez colaboradores correctos. Y eso le va a ayudar. Eso no quita de que haya una corrupción infiltrada, pero hay que saber escoger y hay que saber poner a la gente que corresponde. Pero usted también se ha de haber equivocado en su época de ministro. Yo sí me equivoqué, pero de que yo sepa ninguno... De buena fe. Todos nos equivocamos, Gonzalo. Claro. Pero en temas de plata, gracias a Dios, no hubo nunca nada, ¿no? Pero así es. Pero ellos hicieron con segunda, como decimos acá. No sé si con segunda, pero los resultados están ahí. Así es. El doctor Hernán Pérez Luz dice, señores oyentes, un sistema judicial que estaba sometido al Ejecutivo, un contralor que cobraba coimas al contado, ambas cosas estarían coherentes, que cobraban coimas al contado, estos señores contralores, una mayoría legislativa dedicada a encubrir, una prensa perseguida, unos órganos de control que no controlaban y una oposición que le toca a Estita, que está a este momento en actuación, una oposición ociosa, le dice Hernán Pérez, salvo honrosas excepciones que sí las hay, hicieron del Ecuador un verdadero paraíso fiscal para una pandilla de avesados mafiosos. Eso dice Hernán Pérez Luz, un caballero, un señor conocido por un sinnúmero de generaciones en todo el país y especialmente en su ciudad. El reciente informe del Departamento de Justicia de la Unión Americana, es decir, de los Estados Unidos, confirma la sospecha y la denuncia de algunos periodistas y políticos de que el gobierno anterior de Correa
conocía desde hace tiempo la red de corrupción que había tejido nada menos que el segundo mandatario. No está oyendo. Y que nos está oyendo el ex segundo mandatario, y que hasta hubo informes que fueron archivados. Es más, ¿cómo conoció usted, doctor Pérez, que el propio jefe de la mafia, en una reciente entrevista concedida a una cadena de televisión que hasta hace poco era corrupta, confirmó algo que ya lo había declarado meses atrás, pero que ahora adquiere extrema gravedad? Dice usted que él tuvo acceso al expediente supuestamente reservado de la instrucción fiscal abierta en contra de altos funcionarios y que se encontró exageraciones, algo muy serio, porque sus implicancias legales y por lo que debería ser llamado a declarar, aunque sea por videoconferencia. ¿A quién se refiere, doctor Hernán? Bueno, este es un artículo que se Claro, es semanas viejísimo. atrás, Sí, así es. a raíz de una declaración que hizo el expresidente en la CNN, en la cual no sé si se le salió o realmente él es tan desparpajado que lo dijo normalmente, que había unos informes ya hace algún tiempo y que a él le parecía que esos informes eran exagerados, eran mal hechos, que no estaban claros, y que me refiero a unos informes que el Departamento de Justicia ya lo reveló, informes del propio gobierno, me explico, de una unidad, no me recuerdo bien, de investigación, en la que advertían que se estaba desarrollando una red de corrupción, y simplemente lo dejó a un lado. Y luego, en alguna ocasión, ya había dicho que había revisado el expediente de indagación y que le parecía que estaba mal hecho, que había que hacerlo otra vez, que eso estaba mal. Entonces, esto es una cosa muy grave, porque es como que hoy en día el señor Robert Mueller, que está investigando a las relaciones del gobierno de Trump con Rusia, le entregue el presidente Trump tenga acceso a la documentación que está investigando, porque cuando él es el que está siendo investigado, digamos, ¿no? Entonces, tenía un acceso directo a las investigaciones que hacía la fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. Eso es la gravedad, pues, muy que más me llamó la atención. Y doctor, si el señor presidente Moreno requeriría del apoyo de cuadros sí, como los de ustedes, bueno, ¿usted podría ayudarle? No me llega a llegar a ese punto, pero quiero ir un poquito atrás, ya le voy a contestar su pregunta. Yeah. Yo creo que lo que decía Mauricio es verdad, necesita el gobierno que quiere embarcarse en esto, primero voluntad política, sinceridad en sus objetivos, seriedad en lo que va a hacer, y una colaboración de otras instancias, ¿no? Esto no es un problema solamente de la Presidencia de la República, es también de la Contraloría, que está dando buenos pasos, es también una cosa importante en la Fiscalía, es decir, reunir todo el equipo, darle la información hasta donde se ha llegado ahora, hacer la lista de las personas que obviamente son posiblemente que ya hay acusados, obviamente, ¿no? Los ministros de petróleo. Hay zonas grises, ¿no? Hay zonas. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad, esto es realmente una cosa, como bien dice Mauricio, imposible de pensar en una administración pública, que hayan contratos, cláusulas confidenciales, eso es inaudito. Ahora, eso no es tampoco un óbice para se levante esa confidencialidad muy fácilmente. Ya ¿Cómo legalmente se podría levantar ese sigilo? Es un juez. Porque las cláusulas de confidencialidad en la práctica comercial tienen una excepción. No, tienen una excepción, que es obvia, que yo no puedo resistirme a una orden judicial, y ahí sí tengo ya que, obviamente, a entregar la información. Es decir, las cláusulas de confidencialidad protegen, pues, en un contrato privado, pues no en un contrato público, ¿ya? Aquí han usado una figura de contratación privada comercial que se usa muy a menudo a una contratación pública nada menos que de venta de petróleo, préstamos, etcétera. Entonces,
Si ya han hecho esta viveza, digamos, de tratar de protegerse, ok, vamos a utilizar entonces los mecanismos que en la contratación de derecho mercantil es habitual. Esas cláusulas en el derecho mercantil no terminan en el momento en que un juez, un tercero, le ordena a una de las partes entregar la información, ¿verdad? Vamos a poner eso, entonces deberíamos haber hecho eso ya hace tiempo con respecto a esas benditas cláusulas por parte de algún órgano, ya sea el procurador, ya sea la fiscalía, ya sea la Contraloría. Es muy sencillo y deberían ya abrirse esas cláusulas, ¿verdad? Pero no, claro. Más confiable sería el rol del señor Contralor que del mismo procurador, ¿no? Me parece perfecto. Y forzar, y eso no conlleva una consecuencia jurídica, porque generalmente las cláusulas de confidencialidad, si uno las rompe, obviamente tiene unas sanciones, unas multas, unas cláusulas penales muy fuertes, que es lo que usa el argumento los ministros para decir no te puedo dar información porque entonces el Estado va a perder dinero o tengo estas cosas. O bien, eso es verdad, eso sí es así, pero no si un juez le ordena a las partes levantar esa orden de confidencialidad, esa cláusula de confidencialidad. Vea usted, por ejemplo, cosas que no son muy complicadas, que no se requieren de mucha ciencia y que son gratis. Yo se lo doy este consejo sin necesidad de caer en la invitación que usted me está haciendo de que yo participe en este tema. Reciba de parte de Mauricio y de un servidor un abrazo de amistad. Muchas gracias por su colaboración. ¿Con qué sugestiones al señor o apoyos? Porque en este momento lo que necesita el presidente Moreno son apoyos. No solamente críticas, no hace rápido, se queda, se empantana, estas cosas que hemos oído a lo largo de esta transmisión. Pero, ¿cómo podríamos, Mauricio, aligerar esto y cómo sería su concurso de ecuatoriano y de técnico? Bueno, Gonzalo, yo he venido sosteniendo la necesidad de que el país requiere un programa económico, que esto no se ha visto, que las decisiones adoptadas son aisladas, son incompletas, contradictorias algunas, inoportunas otras, y esto obviamente no genera la confianza que se requiere para que el país entre otra vez en ruta y esté encarrilado. Entonces yo creo que eso sí está en manos del presidente. Yo le hice llegar, recuerda usted, cuando hubo la primera vuelta, ofrecí lo que creo que podría contener el programa económico, le hice llegar al presidente, sé que lo tiene, me imagino que lo revisó ya, no es que yo tenga la razón en todo, pero ahí hay unas 58 recomendaciones, muchas de ellas yo creo que se pueden aplicar, y sobre esa base es la necesidad y la convicción política de tomar esas decisiones. Yo me estoy preocupando de que todos le estamos dando una suerte de esperanza al resultado de la consulta popular. Y claro, y la consulta se sigue moviendo y yo no sé cuándo finalmente se va a ejecutar la consulta, pero eso le puede significar al presidente Moreno que su capital político se empiece a mover hacia atrás, es decir, vaya perdiendo fuerza política que ahora todavía la tiene, y no pueda nunca hacer lo que el país requiere en materia económica. ¿Y a eso que pretende venir mañana o pasado mañana el expresidente Correa? Me parecería una audacia venir en estas condiciones, o sea, aquí hay cosas que venga nomás, pero que se enfrente. Es problema de que venga. Dicho ayer aquí por hay el libertad de entrada, Moreno, hay libertad de salida para todos. Correcto, o sea, ¿no? Puede venir o puede la gente irse afuera. Aquí no hay restricciones en eso, pero él sabrá si viene lo que le puede acontecer. Entonces aquí hay un tema absolutamente claro en cuanto a que ese será su decisión. Pero fíjese algo que yo, por ejemplo, resultaba el otro día. El presidente de la República hace pocas semanas, o pocos meses más bien, dijo que la deuda pública era 57,000 millones. ¿Usted recuerda en una cadena que dijo que la deuda pública era 57,000 millones de dólares? ¿Cómo es que el presidente dice que es 57,000 millones y ahora en el informe para la proforma de presupuesto del 2018 dicen que no ha pasado el 40% del PIB?
Pero ese es hecho de Carlos. Pero él es el ministro del gobierno del presidente Moreno, pues. O sea, algo aquí no me cuadra, algo no cuadra. Dijo que se iba a reconocer el tema del 40% de las pensiones. Pero eso es mentira de a la Carlos, Seguridad pues. Social y del tema de salud que le debe el Estado al IES. Eso no está en la proforma el próximo año tampoco, Gonzalo. Entonces algo está mal aquí. La mentira de Carlos no le están y de los otros o dos, no le pues. están asesorando en la forma que corresponde, o a ratos me da la impresión que es hasta medio mala fe, porque no puede ser que hayan estas distancias o que se proponga que los accionistas sean corresponsables de las obligaciones y problemas fiscales de las administraciones de las empresas. Esto no hay en ninguna parte del mundo. Y obviamente ya dieron retro, pero ya envió el proyecto. Lo que le estoy demostrando es que no está con el equipo que demanda la situación actual. Entonces yo creo que le están haciendo un daño al presidente. Usted debatiría con Carlos, con el ministro. Pero si en estos micrófonos debatí varias veces, Gonzalo. Muchas veces debatí. Él defendía los préstamos, por ejemplo, del Banco Central al gobierno. Una barbaridad. Y ahora le quieren pagar con acciones de empresas públicas que no se pueden hacer liquidez. Es decir, le cambiaron al Banco Central plata por papel tapiz. Es lo que hicieron. Y eso obviamente no es sano y no va en la línea de fortalecer la dolarización, que es el discurso del presidente. Entonces le puedo hacer una lista larga de una serie de situaciones que denotan que él no tiene el apoyo que debería tener en el campo económico. Creo que en el tema político está bien armado, pero creo que en el campo económico está huérfano de la asesoría que él requiere. Buscando la verdad. Más temas, más analistas, más democracia. Gonzalo Rosero, más libre que nunca. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cimepar está de aniversario.